Sean una vez más todos bienvenidos precisamente a este programa Conversando con Dios, donde vamos a poder aprender y seguir estudiando lo que cada trimestre tenemos preparado, lo que cada trimestre podemos estudiar con mayor profundidad, a lo que a veces mientras estamos haciendo tal vez nuestra lectura diaria o nuestro estudio diario de la Biblia, tal vez no nos da el tiempo, no nos da tal vez las ideas para poderlo desarrollar. La lección de esta semana es controversias. Y para poder iniciar me gustaría hacer una pregunta y es, ¿será que la misma persona puede tener dos conceptos distintos de Dios? ¿Será que la misma persona puede en algún momento tener una idea de Dios y poco tiempo después cambiar? Marvin, ¿qué opinas de esta pregunta? ¿Será posible que esa persona, que la misma persona tenga dos conceptos de Dios, cambiar rápidamente de actitud? Es posible, Ujú, es posible. De hecho, los fariseos se caracterizaban por ese tipo de personas. ujú, Ellos decían ser una cosa y después las cambiaban. ujú. De hecho, este estudio va a estar hablando de eso mucho, formas que ellos querían, querían hacer o querían hacer caer a Jesús. Exacto. Entonces sí hay formas, ¿no? En donde una persona muestra dos, como dicen, dos caras. Exacto. Entonces sí existe la posibilidad. Y ahora también está, y esta pregunta está un poco relacionada a lo que ocurre. La lección menciona cuando está la entrada triunfal, se lo conoce, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo el mundo lo recibe con palmas, con adoración, con veneración, lo recibe. Y vamos a ver más adelante, ya creo que muchos sabemos que después de esa entrada también unos días después está siendo crucificado por las mismas personas, es decir, por las mismas personas que lo están alabando, de alguna forma estaban diciendo después crucifícalo. Ujú. Y mi pregunta iba al hecho de que muchas veces creo que también nosotros actuamos de esa forma, en el sentido de que cuando necesitamos, cuando vemos de que algo podemos obtener de Dios, cuando necesitamos y queremos algo de Dios, estamos pidiendo, agradeciendo, y cuando no resultan las cosas como debe ser, muchas veces somos nosotros los que nos molestamos con Dios, nos enojamos con Dios y poco nos falta decir tal vez crucifícalo. Exacto, Entonces, y es triste, ¿no? Porque ujú, todas estas personas anduvieron con Jesús por más de 3 años y medio, se puede ujú, decir, y este, y ellos tuvieron un concepto equivocado de Jesús. ujú, Ellos pensaban de que Jesús los iba a librar del Imperio Romano y exacto. que él iba a establecer un reino terrenal en ese momento. Ujú, Y quizás mucha gente de esta lo seguía por eso, porque querían obtener ese beneficio, ¿no? exacto. Ser liberados del Imperio Romano. Ellos en ese tiempo estaban pasando por una crisis, eran esclavos prácticamente. Ujú. Entonces, y esa misma gente al final, cuando ellos vieron de que las cosas no iban a ser así, fueron los mismos que estaban siendo partícipes de su crucifixión. Exacto. Ahora, la lección habla de controversias y vamos a tratar de tocar algunas de las controversias importantes. Como Exacto. dijiste, los fariseos buscaban hacer caer, buscar cómo culpar a Dios o cómo culpar a Jesús. Y una de las historias que aparece ahí es precisamente la higuera. Jesús se acerca a la higuera, busca un fruto y no encontró fruto, ¿correcto? No hay un fruto en ese instante. A pesar de que no era tiempo de fruto, no encuentra un fruto. Y Dios dice, y Jesús maldice a la higuera. Y sabemos que después esa higuera se seca. Al día siguiente estaba seca. Ujú. Exacto. ¿Por qué es que, por qué es que Jesús maldijo a esta higuera? ¿Cuál era el problema de la higuera, vamos a decirlo así? Eh, ah, es- la Biblia da poca explicación con Ujú, respecto el por qué o si se hubieran podido hacer las cosas de diferente ujú, manera. O sea, la Biblia no lo explica mucho. ujú,
Pero lo que Jesús quería hacer era darles a ellos Ujú. un ejemplo, que Israel era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido de Dios. Ujú. Entonces, ellos estaban supuestos a dar fruto alrededor de donde ellos estaban, Exacto. ¿verdad? Entonces, y ellos no estaban haciendo ese trabajo. De cierta parte, Dios les estaba queriendo mostrar que el trabajo de ellos era dar fruto, Ujú. ¿verdad? Y que si no daban fruto, pues estaban muertos Exacto. espiritualmente, ¿verdad? Como cristianos nosotros Dios nos pide que nosotros que demos fruto, Ujú. ¿verdad? Si cuando yo conozco a Jesús y vengo a los pies de Jesús, ese es el primer llamado que Dios nos da, es a traer frutos, Ujú. ¿verdad? Para vida eterna. Entonces ese era como un ejemplo que él les estaba dando para que ellos mostraran de que cuando una persona no da fruto, prácticamente está muerta Ujú. espiritualmente. Exacto. Ahora, hay otro punto más, porque esta higuera aparentaba, y era Ah, lo que ocurría con los que estaban aparentaban. persiguiendo a Jesús, con los Exacto, fariseos, sí. aparentaban, ellos se mostraban ante todos que eran santos, que eran obedientes a lo que Dios decía, pero no había un verdadero fruto. Exacto, sí, sí. Ujú. Sí. Entonces, lo que acabas de decir creo que es muy importante de poder enfatizar. O sea, no puede haber apariencia, o sea, no es No, solo la apariencia, porque Dios ve un poco más allá y si no hay frutos, lamentablemente, ya está muerto. Entonces, si no hay un fruto que se pueda ver, que se pueda de alguna forma tocar, que lo pueda uno, entonces simplemente ya está muerto. exacto. Y la palabra de Dios nos dice, por sus frutos nos conoceréis. Ujú. Entonces, son importantes los frutos. Para Jesús eran importantes los frutos, Exacto. ¿verdad? Es cierto que no era tiempo de higos y pues no había por qué cosechar higos en ese Exacto. tiempo, pero Jesús lo usó como para mostrarles a ellos de que los frutos en la vida espiritual son Claro. importantes. Claro, pero la apariencia, Y y la ahí está el punto, la apariencia, sí. apariencia, o sea, la Ajá. apariencia de este árbol ya daba a entender de que tenía frutos. Exacto, Y ahí porque me estaba el imagino problema. que quizás Jesús al ver la higuera tan Frondosa. frondosa y hermosa, aquel árbol frondoso, Ujú. él me imagino que pensó que habían higos, pero no, era únicamente, como dices tú, apariencia. Y Exacto. nosotros como cristianos a veces nos pasa lo mismo, a veces queremos vivir únicamente de apariencia, quiero aparentar ser buen cristiano, Ujú. pero en realidad no tengo Exacto. frutos. Ahora, hay otro punto, que creo que mencionaste precisamente antes del programa, mencionaste algo muy importante en cuanto a la limpieza que hubo del templo. Va Jesús, se encuentra a todos afuera vendiendo en el templo y, vamos a decirlo así, Jesús se molesta y los bota a todos. Ujú. Entonces, vemos a un Jesús ahora que está botando a todos, como dice, en el templo. Pero, ¿y qué enseñanza le podríamos sacar? Hay una enseñanza muy importante, ¿no? Porque y más adelante a Jesús le dicen, ¿con qué autoridad haces estas Ujú. cosas? Entonces, más sin embargo, Dios quería darnos una enseñanza también a nosotros ahí, ¿verdad? En el templo no era tanto lo que se vendía, Ujú. sino que ahí había estafa, había robo, se aprovechaban de la gente, Ujú. o sea, le aumentaban los precios a las ovejitas, a las Ujú. palomas, o sea, Había engaño, había había pecado, vamos a engaño, decirlo así. exactamente. Entonces, eso fue lo que no le gustó a Jesús, Ujú. ¿verdad? Y eso nos sirve a nosotros, nos quería dar nos sirve a nosotros y nos da la lección a nosotros, es que nosotros somos templos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos templos de Dios. Ujú. Y a veces nosotros necesitamos ser limpiados también, ¿verdad? Yo no sé de qué yo tengo que ser limpiado. Ujú. Yo no sé si hay pecado en mí, si hay deshonestidad en mí, Ujú. si yo me estoy portando mal o algo. La enseñanza que nos da es que también Jesús necesita hacer una limpieza en nosotros Ujú. espiritualmente, ¿verdad? Entonces, pero por eso no hay que sentirlo triste, porque si por alguna razón yo me siento sucio, no estoy bien con Dios, estoy desobedeciendo a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Exacto. nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios quiere limpiarnos. Así como quiso limpiar el templo, Ujú. también quiere limpiar nuestro templo, Correcto. ¿verdad? Él quiere limpiarnos. Si yo estoy haciendo algo malo, Él quiere limpiarme, Ujú. ¿verdad? Pero
Él nos quiere dar la oportunidad que nosotros vengamos a Él para que Él nos limpie con su sangre poderosa. Exacto. Ahora, me gustaría que podamos de todos modos tocar este punto, porque no nos queda mucho tiempo para el programa, pero el mandamiento más importante. Sí. Muchas veces tal vez la pregunta, tal vez los fariseos están buscando decir, ok, que diga para decir, oh, todos son importantes. Y ahora, recordemos que los fariseos no solo cumplían 10 mandamientos, sino que cumplían Mucho, infinidad de mandamientos que ellos mismos se habían impuesto, que ellos mismos habían creado leyes y normas y todo esto. Pero se acercan a Jesús precisamente el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús les menciona dos, Ujú, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón ujú, y con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ujú, Esos dos mandamientos resumen la ley de Dios. ujú, Porque el primero, los primeros 4. Y el segundo, los últimos 6. ujú, ¿Verdad? ¿A dónde los quiere llevar a Jesús? A la importancia de obedecer a Dios por amor a Dios. Por eso Él dice, ama al Señor tu Dios ujú, con todo tu corazón. En realidad, lo que está diciendo es, todos los mandamientos son importantes. ujú. Están reducidos en 2. Es un resumen. de Es un ellos. resumen, Exacto. sí, un resumen en 2. Pero en realidad está diciendo, todos son importantes. Ajá. Pero el primero es el más importante. Ujú. No es que no haya uno Claro. importante. El primero es el más importante. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y las demás cosas tú las vas a obedecer Exacto. por añadidura. Entonces, yo creo que lo que podemos resaltar dentro de algunos puntos que hemos visto esta semana es lo que acabas de decir. Hay que amar a Dios con todo el corazón, a pesar de que muchas veces pensamos que no es sencillo, porque a veces sufrimiento, dolor, pruebas, dificultades, y a veces lo hacen un poco a uno dudar, lo hacen a veces a uno debilitarse, lo hacen a veces a uno decir, Señor, ¿dónde estás? Pero recordemos de que Dios está ahí. Dios está Exacto. cada vez que escuchamos a veces el canto de las aves, cada vez que nosotros despertamos en la mañana podemos ver la luz del sol. Recordemos que Dios está a cargo de todo. Entonces tengamos en mente y recordemos, a pesar de cualquier controversia que pueda haber, lo más importante para cada cristiano es amar a Dios con todo el corazón. La siguiente semana vamos a poder seguir analizando y estudiando precisamente este libro que está trayendo enseñanzas muy valiosas, que es el libro de Marcos. Así que lo esperamos la siguiente semana para poder seguir conversando con Dios.